quiero compartirte el título del tema que Dios me dio y es Levántate y resplandece, ¿no? 40 días de ayuno y oración. Entonces, ¿qué te parece si pones tu mano en el corazón y le dices, amado Jesús, gracias. Amado Padre Celestial, gracias. Amado Espíritu Santo, gracias, porque eres tú quien en este tiempo estás obrando en mi corazón y me estás llevando, Señor, y me estás queriendo decir algo para que yo despierte, me levante, Señor, y sobre todo resplandezca en esta hora, Señor, que se acerca. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Espíritu Santo, Padre Celestial, háblame. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirte una cita que ¿cuántos traen su Biblia? A ver, levanten su Biblia, los que traen su Biblia. En el celular. Bueno, también tráela presencialmente, recuerda. Muchas gracias. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Isaías 60, verso 1 y verso 2. ¿Ok? Dice así, Isaías 60, 1, 2. Levántate y resplandece. A ver, dile que está a tu lado. Levántate y resplandece, ¿verdad? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. A ver, díselo al que está a tu lado. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Bueno, pues este es una cita que Dios me daba en estos días, meses atrás, que yo sé que es parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. ¿Sabes, iglesia? Como dice este versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y yo te pregunto, ¿tú crees que hay una profunda oscuridad que está cubriendo la tierra en este mismo tiempo? Sí, hay división política. Ayer, ¿verdad? La noticia de que atentaron contra el futuro presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y la verdad es que, ¿sabes? Hay oscuridad, hay una división política. La palabra nos los dice cómo la oscuridad cubriría las naciones y la tierra. Hay mucha polarización en muchos países, hay mucha división, ¿verdad? Y no solo eso, estamos viendo guerras y rumores de guerras y posiblemente ante una guerra más fuerte. Entonces, estamos viendo también que muchas enfermedades que antes parecían como sencillas, normales, ¿verdad? Hoy pareciera que están potencializadas, pandemias que pues creo que todos aquí nunca habíamos vivido una pandemia hasta el 2020, ¿verdad? Aún las generaciones más grandes. Y todo esto pues es algo que Dios, ¿verdad? Dijo que vendría sobre la tierra, que las tinieblas cubrirían la tierra y la oscuridad las naciones. Pero la buena noticia para nosotros es que sobre nosotros, dice, amanecerá Jehová y sobre nosotros, ¿qué? Será vista su gloria. ¿Tú lo crees? Amén. Esa es la gran promesa precisamente para nosotros como iglesia, que Dios espera que la gloria, su gloria, descienda con poder sobre su iglesia y sobre su pueblo. Y es por eso que tú y yo estamos en este tiempo clave. Yo no sé, pero tú eres la verdad protagonista de esta película que está sucediendo en el mundo. O sea, porque tú puedes decir, no, es que yo estoy viviendo un tiempo, pero cuando tú miras desde afuera hacia adentro, tú estás en este tiempo clave que están pasando muchas cosas en el mundo. Y yo no sé si te das cuenta, pero Dios está esperando que tú hagas algo, que tú hagas lo que su palabra dice que debemos hacer para este tiempo. Hay gente que no sabe el tiempo que está viviendo y no sabe en qué momento está viviendo, y es un momento clave, es un momento en el que su iglesia, ¿sabes? Será levantada con poder y con gloria.
pero es el momento que tú y yo, como dice la palabra, ¿verdad? Debemos estar listos, la iglesia debe estar listo. Y algo que dice, ¿verdad? Esta parte de que leímos en Isaías 1 que dice, tenemos que levantarnos y ¿qué? Resplandecer, levantarnos. Y cuando habla de levantarnos, que debemos despertarnos y levantarnos. Fíjate, el apóstol Pablo lo dijo de otra manera a la iglesia. Esto lo vemos como una profecía de Isaías en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, a la iglesia, el tiempo de la iglesia, que es nuestro tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, Pablo llama y exhorta a la iglesia a despertar y a levantarse. Algo similar a lo que Isaías hizo en ese tiempo, profetizando lo que profetizó. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 11 y 14. Romanos 13, 11, 14. Dice el versículo 11, hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos, ¿de qué? Del sueño. Dile que está a tu lado, ya es hora de levantarte del sueño. Levántate ya. No es algo parecido a lo que dice Isaías, levántate y resplandece. Es como la misma llamada de atención, es hora de levantarnos ya del sueño. Porque ahora, dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando dice que la noche está avanzada, es algo similar a lo que Isaías dice cuando dice la palabra de que las tinieblas cubrirían la tierra y la oscuridad las naciones. Es decir, que la noche, la oscuridad ha avanzado en la tierra. Por eso es que no te sorprenda ver cada día más maldad sobre la tierra, porque la palabra lo dice, muchos, aún los escogidos, serían engañados, pero nosotros, ¿verdad? Como hijos, por eso es que debemos mantenernos firmes, despiertos, ¿verdad? Con un discernimiento ágil para entender lo que Dios está queriendo hablarnos en este momento tan importante y crucial en la historia de la vida de la humanidad. Por eso es que Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día, pero nos dice, desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En el verso 13 dice, andemos como de día. ¿Cómo debemos andar? Como de día. ¿Y qué es esto? Como dice aquí, Pablo lo dice, honestamente, viviendo en honestidad, en integridad, como hijos de Dios. O sea, que no puedes andar, ser uno aquí en la iglesia y ser otro allá afuera. No puedes venir y dar la cara aquí a la iglesia, aparentar algo que no eres y salir de la iglesia y ser otra persona. Llevar una vida doble, una vida secreta. Dice que debemos vivir honestamente en integridad, ¿verdad? Porque al final, mis amados, la palabra lo dice, Dios no puede ser burlado. Tú puedes aparentar y engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos. Tú puedes engañar a todo mundo, pero a quien no engañas es a Dios. Dios no puede ser burlado. Y no creas que porque entras aquí, sales y haces otras cosas allá afuera diferentes a lo que Dios te enseña aquí y lo que aprendes aquí, Él no se da cuenta, Él se da cuenta. Por eso la palabra nos dice que debemos vivir con temor y temblor, siempre con ese temor reverente hacia Dios, que aunque no hay nadie alrededor nuestro, Dios sí nos ve en todo momento y en toda hora. Por eso dice Pablo, vivir honestamente, no en glotonerías, ¿verdad? ¿Qué es la glotonería? Comer desmedidamente, ¿verdad? Estar comiendo y comiendo, y más cuando no tienes nada que hacer, estás en ansiedad, comes y comes y comes. Ponte a orar, ponte a buscar la presencia de Dios, pero no dejes que la glotonería, fíjate, Pablo aquí dice, no en glotonerías y borracheras, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta la borrachera? No levanten su mano. No, borracheras. ¿Sabes? Dice, tampoco en lujurias y lascivias, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no viviendo en inmoralidad sexual.
cuidando el corazón de la inmoralidad, con lo que vemos, cuidar lo que vemos, lo que permitimos en nuestros ojos como hombres, ¿verdad? Aún las mujeres, es decir, no en infidelidades, adulterios ni fornicaciones, nada de esto, ¿verdad? Dice tampoco no en contiendas, ¿verdad? O sea, no andar peleándose con todo mundo, vecinos, que el hermano, la hermana, el suegro, la suegra y todo mundo. Es un tiempo clave. Dios nos está hablando de dejar estas cosas, es decir, despertemos ya del sueño y vivamos de una manera que delante de Dios, como dice aquí, vestidos de luz, ¿verdad? Con las armas de la luz. Y dice tampoco en contiendas y envidias, ¿verdad? Aquí nadie tiene envidia de nada, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. No hay envidia de nada. Y eso es lo que Dios nos llama a vivir hoy para este tiempo. Y dice el verso 14, Romanos 13, 14, sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Tú estás vestido en este tiempo del Señor Jesucristo? Quienes te miran pueden ver a Jesús en ti. Quienes te conocen pueden ver a Jesús a través de ti. Porque esa es la mejor señal de que alguien puede vernos vestidos de Cristo, ¿verdad? No es como que yo hago como que me pongo un traje mágico y ya, no. Es decir, que alguien pueda ver a Cristo en mi vida y a través de mi vida es porque yo estoy dando un buen testimonio. Mi vida está siendo íntegra y honesta delante de los demás. Por eso Pablo lo dice, vestidos del Señor y no proveáis que para los deseos de la carne. Y todo lo que dijo anteriormente es parte de los deseos de la carne. La carne tiene deseos, ¿verdad? Lujurias, borracheras, lascivias, contiendas, ¿verdad? Todas estas cosas son obras de la carne. O sea, algo que Dios nos está llamando, fíjate aquí, y es algo que de lo cual Dios por eso es que me ha motivado y ha puesto en mi corazón que en estos próximos 40 días, a partir del 23 de julio, nos humillemos como iglesia. Busquemos un tiempo para humillarnos delante de Dios y como dice aquí, ¿verdad? Lo que dice aquí, despertar como iglesia. Un despertar. Dios nos está llamando a humillarnos. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso tiene que quedarte muy claro, iglesia. Este tiempo va a ser un tiempo para humillarnos delante de Dios. Examinar tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están esas obras de la carne en tu vida? ¿Cómo está tu vida como creyente hoy? ¿Está despierta, está avivada o está apagada o está indiferente? ¿Cómo está? Y no es necesario que me lo digas. Dios lo sabe, tú lo sabes, pero por eso es que Dios nos está llamando a que todos despertemos, nos levantemos como iglesia, que brillemos con la luz de Cristo, porque la oscuridad sigue avanzando y sigue creciendo. Yo les decía que todavía creo que no hemos visto las peores cosas en la humanidad, ¿no? Y lo que pasó ayer, ¿sabes? Yo le decía, es fuerte, tú lo ves como una noticia, porque, ¿sabes? Las élites del mundo, los poderosos que están en contra precisamente de que los gobiernos que promueven a Dios y que promueven leyes a favor de Dios, no quieren que se levanten. Hay una agenda ya establecida que quiere venir y traer destrucción a la cultura, a la sociedad, y muchos no lo quieren ver, se niegan a verlo. Y sabes, Dios quiere levantar hombres que tengan temor de Dios, que tengan temor de Él. Yo déjame decirte, iglesia, yo sé que Trump no es el mejor hombre o que es perfecto, pero sabes, cuando él gobernó, él quitó el apoyo al aborto en Estados Unidos, él abrió la libertad para que las religiones otra vez volviera Dios a las escuelas en muchas áreas. Y sabes, todas estas cosas son lo que necesitan las naciones de la tierra. Pero cuando regresó este presidente que está ahora, no, invirtió más dinero a favor de los derechos de la mujer para abortar, invirtió más dinero en este tema
¿Y sabes cómo está hoy su vida? ¿Sabes cómo lo ve la sociedad estadounidense? Como el peor presidente de la historia. Decadente, un hombre que 4 años, ¿sabes cómo termina? Consumido, ni siquiera puede hilar frases, se le va. Es un hombre que no está bien. Y es una condición espiritual de su espiritualidad, de que está lejos de Dios. Y sabes, yo cuando lo veo a veces, yo veo como Nabucodonosor que dice que quedó loco porque se enorgulleció y dejó a Dios al lado, como un hombre que así dice comportándose como un verdadero animal. Y sabes, si tú no ves estas cosas en el mundo de lo que está sucediendo, la verdad es que nadie más te lo va a hacer saber o ver si no es el Espíritu de Dios, si es la palabra. Por eso es que hoy, iglesia, debemos levantarnos, estar listos. Yo no sé por qué Dios nos está llamando a estos 40 días, qué es lo que venga de aquí en adelante en nuestra nación, en el mundo, pero lo que sí sé es que Dios quiere que estemos listos, que estemos avivados, despiertos. Fíjate, este es el tiempo de humillarnos y es cuando nosotros nos humillamos, es cuando Dios nos levanta. Porque para levantarte no es porque tú te vas a promover o levantarte por ti mismo, es que Dios es quien te levanta. Cuando tú te humillas, ¿qué es lo que Dios hace? Él es el que te levanta. La palabra en 1 de Pedro 5:6, ¿qué nos dice? Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Humillarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En otra versión dice para que Él los exalte, dice para que Él los levante cuando fuere tiempo. Por eso yo te decía, no es que tú te vas a levantar en tus propias fuerzas o a autopromover en tus propias fuerzas, sino que es cuando tú te humillas, sabes, debes entender algo, con Dios las cosas son al revés. ¿Sí te has dado cuenta? El mundo te dice, retén, 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 retén para que logres grandes riquezas. Pero ¿qué te dice la palabra? Da, 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 porque el que da es mejor que recibir. Y entonces es al revés. Y para levantarte, ¿qué tienes que hacer? Humillarte. Es el mundo al revés. La verdad es que con Dios es, por eso Jesús le dijo, el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último. Si te das cuenta, el mundo funciona de una manera distinta al reino de los cielos. Al revés, se puede decir, sabes, hasta un buen título para una buena predica, el mundo al revés. Pero la verdad es que Dios nos está llamando a humillarnos. El levantarte, sabes, va a ser cuando tú te humilles realmente delante de Dios. Y no solo se trata de humillarte postrado, cuando tú te humillas delante de Dios postrado, no solo se trata así, sino humillar tu corazón. Porque tú puedes postrarte y tu corazón estar todo alzado, todo orgulloso, todo soberbio. Y la verdad es que eso no es humillarte. Es como el caudillo que decía, ¿no? Le decían, arrodíllate si no te mato, ¿no? Dice, estoy arrodillado, pero por dentro estoy parado, ¿no? No, es humillarte completamente, humillar tu corazón. ¿Qué es lo que en tu corazón hay? ¿Qué es lo que realmente hay en él? ¿Y qué es? Pregúntale, ¿qué es lo que tú quieres limpiar de mi corazón en este tiempo, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres quitar que está estorbando en mi corazón? ¿Sabes? El salmista David decía, examina, oh Dios, mi corazón, aún de aquellas cosas que me son ocultas. Porque a veces no vemos que hay orgullo en nosotros, ¿verdad? A veces uno cree que está súper bien, pero no ve que hay orgullo. Uno mismo a veces no ve el orgullo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar y decirle, Señor, examíname y revélame que hay esa cosa que me está a mí afectando y que en mi vida no está bien. ¿Cuántas veces la gente piensa que todo lo que está pasando en su vida es culpa de los demás y no de él o de ella? Y no te has hecho y no te has puesto a pensar que a lo mejor ha sido porque has tenido tú una mala actitud por tu forma de hablar, tu forma de tratar a los demás. Ah, no, es que los demás tienen la culpa.
Es que los demás me ven así, es que los demás me tratan así. En este tiempo examina tu corazón. Dile, Señor, ¿qué quieres? Muéstrame, porque si hay algo en mí que no te está agradando y que tú quieres quitar de mí, este va a ser un tiempo especial en donde Él te lo va a mostrar. Y si te es difícil renunciar a algo, ¿cuánto sabemos que Dios como hijos, Él nos cuida y nos ayuda en todas las cosas? Ahí es donde Dios quiere que su iglesia en esta hora, en esa posición de humildad, de humillación y de temor y temblor reverente, Dios quiere levantar a su iglesia. Ahí es en la humillación delante de Dios. Que estos 40 días que vamos a entrar en tu tiempo de oración y ayuno sea un tiempo de humillarnos delante de Dios. Un tiempo de examinación, un tiempo en donde Dios va a hablarnos, vestirnos de Él, ¿verdad? ¿Quién ha sido el hombre más humilde en la humanidad? Cristo, Jesús. No hay nadie más humilde que Él. Dice que Él, siendo Dios, se humilló hasta el punto de la muerte, en obediencia al Padre. Por eso es que tú y yo estamos llamados a este tiempo buscar a Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14, que es un versículo muy conocido por mucha gente, por muchas iglesias. Y muy citado. Segunda de Crónicas 7:14 dice, ¿cómo comienza este versículo 14? Si se humillare mi pueblo. ¿Qué es lo que vamos a hacer estos 40 días? Humillarnos. Humillarnos, dijimos, no solamente, no solo externo, sino en el corazón. Humillar nuestro corazón. Rendirnos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y oraren, ¿qué vamos a hacer? Orar y buscar en mi rostro. ¿Qué vamos a hacer? Buscar su rostro. ¿Sabes? ¿Sabes qué significa buscar su rostro? Buscar su presencia. Eso significa buscar su rostro. Muchos buscan la mano de Dios, pero pocos buscan el rostro de Dios. ¿Sí sabías eso? Porque ¿cómo sabes cuándo es buscar la mano de Dios y cuando buscan el rostro? Alguien cuando busca la mano de Dios es cuando busca un favor, un milagro o que Dios les haga algo. Mucha gente viene a la iglesia porque Dios quiere, porque quieren que Dios les resuelva su vida, que les haga el milagro, que les resuelva. Y mucha gente así como entró, Dios se los dio y así se fueron. Buscaron solamente ¿qué? La mano de Dios, que la mano de Dios interviniera en un asunto. Pero ¿cuántos realmente buscan el rostro de Dios? ¿Cuántos realmente aman ver el rostro de Dios, que es su presencia, el ver quién es, el estar ahí por Él? Por eso dice, y buscar su rostro, y dice después, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Aquí de qué nos está hablando? De que debe haber una transformación durante estos 40 días en nosotros. No en tu vecino, no en tu esposo, no en tu esposa, porque, ¿sabes? A veces el diablo, ¿verdad? Quiere ahí como, no, y ve, y estás ayunando y estás orando y mira cómo te pones, ¿verdad? No es para que no estés viendo que si los otros lo están haciendo o no, ¿verdad? Que si tu mamá, tu papá, tus hermanos o fulanito lo está haciendo o no. Es para que tú, ¿verdad? A ver, yo voy a ser el que tengo que ser transformado en estos 40 días. Dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora fíjate, este verso cuando lo leemos en el contexto correcto, sabiendo tú y yo cuál es el tiempo en el que tú y yo vivimos, cuando este verso se escribió, Jesús aún no venía, ¿verdad? A la humanidad. Ahora, el contexto correcto es que nosotros ahora entendemos que nuestros pecados son perdonados por medio de ¿quién? De Cristo, ¿verdad?
Ya no es por nuestras obras. Es decir, este versículo, es decir, perdonar nuestros pecados ha sido a través de la gracia por medio de Cristo en nosotros. Y el recibir sanidad también ha sido por medio ¿de quién? De Cristo. Ahora, pero no significa que Dios dice, entonces ya no quiero que se humillen, ya no quiero que oren, ya no quiero que busquen mi rostro y no quiero que dejen su mal comportamiento. Tampoco significa eso. Significa que tenemos que humillarnos, orar, buscar su rostro y dejar nuestro mal comportamiento y malas conductas, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, vestidos de luz y dejando y despojándonos de todas esas cosas, ¿verdad? De la carne. ¿Para qué? Para este tiempo. Para que la luz de Cristo resplandezca a través de tu vida. En este tiempo. No juzgando a los demás. ¿Sabes? A veces pasa que cuando uno ayuna, uno ora, también se vuelve muy espiritual, ¿no? Y cuando me refiero a espiritual, no hablo de que pues solo busques la presencia de Dios, sino que a veces te vuelves religioso y es como, ay, mira, yo ayuno y oro y tú no. Es como una presunción, ¿sabes? Que es al final orgullo en el corazón, lo cual no va de acuerdo a la línea que estamos buscando, humillarnos, ¿verdad? Y te das cuenta cuán sutil puede ser esto si tú no tienes el corazón correcto y no examinas correctamente tu corazón. Por eso es que si el otro no ayuna, si el otro no está orando, no es para que, por eso te repito, no es para que lo juzgues o lo estés menospreciando y nada de eso. Es para que tú y yo veamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro y seamos transformando, ¿verdad? Entonces, Dios va a traer, fíjate, el último mover en la tierra y está preparando su cosecha. Este es el tiempo donde Dios está preparando su cosecha y es necesario que nos humillemos como iglesia. Durante estas semanas de 40 días, son 6 semanas, vamos a estar hablando de cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuvo que humillarse en momentos tan cruciales en la historia, difíciles, y cómo la mano de Dios se movió a favor de ellos. Ahora, recordemos el contexto completo. Ellos no tenían a Cristo en el Antiguo Testamento, no tenían el nuevo pacto. ¿Cuánto más nosotros en autoridad nos tenemos que levantar para este tiempo? La autoridad de Cristo, ¿verdad? Y con la luz de Cristo. Ellos no tenían todas estas cosas. Esther, Daniel, no tenían a Cristo revelado en sus vidas. Tú y yo sí tenemos a Cristo revelado. Y no solo eso, tenemos la victoria por medio de Cristo, lo cual ellos no tenían en ese tiempo. Por eso es que vamos a vivir en este tiempo todavía con un nivel más poderoso. Entonces, fíjate ahí y sigue en el versículo siguiente, me lo puedes poner, Segunda de Crónicas 7, 15 y 16. Esto es una promesa para esta iglesia, para esta casa. Y dice el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos, dice Dios, y atentos mis oídos a la oración de ¿dónde? De este lugar. Estos 40 días, Dios creemos que escuchará, ¿verdad? La oración de este lugar, de su iglesia. Y dice el verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, Río Vida, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. A mí me goza, ¿verdad? No sé si te goza, pues tú eres parte de esta iglesia, eres miembro de esta iglesia y esta es una promesa para ti también. Así que este será un gran tiempo. Ahora, como lo mencionamos, fíjate, pues, ¿por qué 40 días? ¿Por qué ayunar o orar 40 días? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en la Biblia Dios usa una y otra vez este tiempo, ¿verdad?
para impulsar a personas a vivir jornadas especiales para tiempos en donde Dios va a usarlos grandemente. No sé si te has dado cuenta. En otros casos también Dios usa 40 días para prevenir de juicio o traer juicio. Pero son estos 40 días un aspecto de tiempo precisamente propicio para que Dios y nosotros, ¿verdad?, tengamos una comunión más fuerte con Él y más íntima con Él. Así que este va a ser un gran tiempo. Debes preparar tu corazón. Sabes, mi esposa en el martes en Mujeres decía, cuando decimos a veces la palabra ayuno, mucha gente ya se predispuso y dice, ay, es que yo cuando ayuno me duele la cabeza, o cuando yo ayuno ya me siento mal, y todavía ni empezamos y ya la gente se empieza a sentir mal y ya se predispuso y ya. No, ya. Dispón tu corazón. Ahora, algo que decía mi esposa, dentro de 8 días vamos a hablar bien sobre cómo vamos a llevar estos 40 días, porque empieza el 23 de julio y dentro de 8 días domingo es 21, me parece. Es 21, 22 lunes y 23 martes. Entonces, no te lo pierdas, porque estos 40 días como iglesia vamos a entrar y 40 días de oración y ayuno. Quienes quieran participar, que espero sean toda la iglesia, porque si tú eres parte de esta iglesia, eres llamado a participar. No te quedes fuera de esta gran bendición, porque vamos a orar 40 días. Algunos días van a ser en línea a las 6:30 de la mañana y otros días van a ser presencial como lo tenemos ya establecido aquí. Pero vamos a cubrir los 40 días de oración y 40 días en ayuno. Ahora, no son los 40 días de ayuno de alimento, por si ya estás, ay, 40 días. Lo que decía mi esposa, ¿sabes? A veces cuando hablan del ayuno la gente dice, es que esta semana voy a ayunar, me voy a atascar. La glotonería que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No vivan en glotonería, así como me voy al atascón de mi vida porque voy a estar en ayuno. No, no te predispongas porque ya pierdes la disposición que tenías para eso. No, no te predispongas a eso. Cuando el Espíritu Santo te guía, Él te da la fortaleza, Él te da la sabiduría, Él te da. No te sugestiones por eso. Entonces, fíjate, 40 días representa una oportunidad para la transformación del corazón humano. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, ¿cuánto crees que duró ahí? 40 días y 40 noches. Ahí recibió la tabla de la ley. Vamos a leer Éxodo 24:18. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, cuando bajó del monte, ¿cómo bajó? Su rostro resplandeciendo. ¿Cómo va a estar tu rostro al final de esos 40 días? Wow, resplandeciendo. ¿Cómo se llama el tema? Levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. Cuando Moisés intercedió a favor de Israel, cuando éste pecó, dice que también intercedió por 40 días y 40 noches. Deuteronomio 9:18, ¿lo puedes poner? Mira lo que hizo Moisés cuando el pueblo de Israel pecó y Dios iba a traer un castigo sobre Israel. Pero mira lo que hizo Moisés como buen pastor, como buen líder. Dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Wow. O sea, no te voy a decir que vas a tener 40 días donde no vas a comer pan ni agua ni nada de nada, no. Pero Moisés tenía ese corazón de interceder por su pueblo. Va a ser un tiempo de interceder por Tasco, de interceder por nuestra nación, de interceder por la iglesia, de interceder por las familias de esta ciudad. ¿Sí lo estás sintiendo en el corazón? ¿Sí estás sintiendo lo que Dios te está llamando a hacer? Este es el corazón de un siervo, un llamado.
Elías fue liberado de una profunda depresión después de una travesía de 40 días rumbo al monte. Primera de Reyes 19:8. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, viajó y estos 40 días y noches rumbo al monte de Dios, a Horeb, dice que ahí se encendió como nuevamente esa llama, porque él estaba huyendo, estaba temeroso. Dice Primera de Reyes 19:8, se levantó pues y comí y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. En el verso 10 dice que, si lo puedes poner, 19:10, dice que aquí Elías le dice a Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dice, he sentido un vivo celo. En otra versión dice, he sentido un vivo fuego en mi corazón. O sea, que estos 40 días que él caminó hacia el monte de Dios, Dios transformó su corazón de un corazón temeroso porque estaba huyendo de Jezabel, de miedo, estaba lleno de terror y de miedo. En esos 40 días que iba hacia el monte Horeb, al monte de Dios, dice que nuevamente vino ese fuego que él tenía, ese celo de Dios, y nuevamente como que se reanimó, pues. Entonces, mis amados, pues aquel que ande apagado, aquel que ande ahí, ¿verdad? Este tiempo tiene que llevarte a buscar más a Dios. La ciudad de Nínive tuvo 40 días para arrepentirse y evitar el juicio divino a causa de su horrible pecado. Esto está en Jonás 3:4. No lo pongas, pero ahí lo puedes anotar. Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Cuando Dios trajo juicio sobre la tierra con el diluvio, hizo que lloviera, adivina cuántos días. 40 días y 40 noches sobre la tierra. Esto está en Génesis 7:12. Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio público. Fue llevado por el Espíritu, ¿verdad?, al desierto. ¿Y cómo salió? ¿Lleno de qué? De poder del Espíritu. Ahora, en el desierto y en el ayuno de estos 40 días tuvo hambre. Vamos a leer Mateo 4:2. Mateo 4:2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Pero, ¿sabes? Jesús mismo le dijo a Satanás, ¿verdad? En el verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y va a ser un tiempo en donde vamos a meternos a la palabra. En este tiempo de 40 días, por eso es importante que te inscribas, porque va a ser un tiempo donde vamos a leer un capítulo o un capítulo por día durante 40 días, 40 capítulos. Se te va a dar una cita bíblica y para que tú estudies en tu casa antes del tiempo de oración. Pero es un tiempo de 40 días de leer la palabra, 40 días de ayunar, 40 días de orar. Y si tienes que dejar muchas cosas como el celular, las series, todo eso, es un tiempo de desintoxicarte de las cosas del mundo para comenzar a buscar más a Dios. Amén. ¿Lo van a hacer, iglesia? ¿Lo vamos a hacer? Sí. 40 días fue el tiempo cuando los discípulos se encontraron con Jesús después de su resurrección. Hechos 1:3. Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús resucita y estuvo 40 días con sus discípulos antes de ascender al Padre. Durante estos 40 días, Él les dio instrucciones y les dijo que tenían que prepararse para lo que venía para ellos. Algo Dios va a hacer, ¿verdad? En estos 40 días. ¿Y qué pasó después? A los 10 días vino el día del Pentecostés. Entonces, mis amados, ¿a poco no te resulta emocionante pensar en la posibilidad de vivir tu propia experiencia transformadora con Dios los próximos 40 días? ¿Sí o no? ¿Estás listo o no? Pues anótate, el 23 de julio vamos a comenzar.
Y vamos a orar por esto. Vamos a orar. Yo te invito a que ahí donde estás sentado no te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por este tiempo. Que lo que hoy Dios te ha hablado, comiences a preparar tu corazón para este tiempo tan asombroso y tan hermoso que Dios quiere con esta iglesia. Señor, te damos gracias, Señor, Dios y Padre eterno. Gracias por tu palabra y por cada promesa. Gracias, Señor, por abrir tus ojos y tener tus oídos atentos a la oración de este lugar, Señor. Porque has elegido y santificado esta casa, Señor, para que tu nombre esté aquí siempre y tus ojos y tu corazón estén aquí para siempre, Señor. Señor, gracias. Cierra tus ojos por un momento. A veces hace 2 semanas le contaba a alguien que tuve una visión y veía cómo ríos sucios corrían sobre esta ciudad. Así cuando llueve, que corre el agua por las calles sucia, llena de lodo, agua lodosa que corría. Pero vi cómo en medio de la ciudad comenzaba a correr un río limpio, en medio de todos esos ríos por todas las calles de esta ciudad. Ese río limpio que corría desde lo más alto de la montaña hasta lo más bajo de esta ciudad. Y era un río cristalino, azul, lleno de brillo. Y veía como mucha gente en esta visión alrededor de esta ciudad estaba muerta. Y veía cómo se acercaban a este río cristalino y bebían de esta agua y volvían a la vida. ¿Sabes? Cuando tuve esta visión, fue algo tan real que es una confirmación de lo que Dios nos dijo antes de abrir esta iglesia. Dios sigue obrando y sigue hablando. Estos 40 días, dile: Señor, habla a mi corazón. Tal vez tú sabías que tenías que ayunar y orar, pero no lo habías hecho. Pero sabes, hoy ya Dios nos está empujando como iglesia a hacerlo. Y aunque Dios no te obliga a hacer nada que tú no quieras, porque Él es todo un caballero, dispón tu corazón. Si es tu primera vez y no sabes cómo, no te preocupes. Dios te va a enseñar y nosotros te vamos a guiar. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, Dios. Sabemos que tú estás obrando. Oramos por esta ciudad. Levanta tu oración por Taxco. Oramos nuestra oración por esta ciudad, Señor. Este tiempo será un tiempo para humillarnos delante de tu presencia. Nos humillamos para estar listos para todo lo que venga en el mundo entero, Señor. Que nuestro corazón esté despierto, levantado, Señor, para que tu luz resplandezca a través de nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo aquí, en cada corazón, en cada vida, Señor. Sana, restaura, transforma esos corazones, Señor. Aquel que estaba en desánimo, en tristeza, devuélvele el gozo, Señor. Aquellos que estaban, Señor, en duda, en temor, dale la fortaleza, Señor, y el valor como de esos valientes de David, Señor. Aquellos que estaban, Señor, en indiferencia, aviva sus corazones, enciende esa llama del primer amor, Dios. Que este tiempo, Señor, que nos estás preparando para estos 40 días, seas tú y no nuestra carne, no nuestro anhelo o propio deseo,
sino sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén.